Y ahora la entrevista. Seguí escuchando el Ágora en Radio Nacional. Para seguir interiorizándonos sobre la situación sanitaria de Bahía Blanca, conversamos ahora con una protagonista del quehacer político bahiense que también tiene una destacada trayectoria en salud, es médica clínica de la Universidad Nacional de La Plata, desde 1988 trabaja en el sistema público de salud y además fue directora de atención primaria de la salud y subsecretaria de salud de Bahía Blanca durante el gobierno de Cristian Breitenstein. Hoy es concejala y presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos. Me refiero a María Gisela Gigliani, con quien estamos ahora en conversación telefónica. Gisela, buenos días, ¿cómo estás? Victoria y Juan Ignacio te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gisela, en primer lugar, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. No, es que escuchamos el tono de cuando se corta el teléfono y pensamos que se había cortado. No, te decía, Gisela, en primer lugar te queríamos pedir tu consideración del estado del sistema de salud bahiense, teniendo en cuenta que hay profesionales de la salud, y vos también siendo profesional de la salud debes tener un diagnóstico un poco más fino. Aparte presidís las comisiones de salud pública y del hospital municipal en el Consejo. Sí, nosotros ya nos fuimos expresando, no sé si recuerdan, allá por los comienzos del mes de julio, en que había que hacer hincapié de manera muy fuerte en el tema del testeo, sí, para tratar de detectar a las personas, o sea, una vez que se define el caso como sospechoso de COVID-19, poder hacerle, digamos, el hisopado, comprobar rápidamente si es positivo y ahí hacer los aislamientos correspondientes, como para hacer bloqueos rápidos. Y un seguimiento epidemiológico muy importante de todas las personas. Esto, digamos, como una actividad concreta del municipio en ese momento. A partir de allí se fueron dando algunas habilitaciones y aperturas de comercio, de bares, restaurantes, otras actividades de tipo deportivo, algunas también vinculadas a lo recreativo, que claramente se sabe que a mayor circulación de personas, mayor circulación de virus. Lo que estamos viendo ahora es que ha habido como un relajamiento demasiado profundo e importante, y tampoco la municipalidad ha tomado una situación como de control, y nosotros estamos solicitando este seguimiento estricto de si se cumplen los protocolos en las actividades que se han ido abriendo, ir mirando cómo va la curva de casos en la ciudad, y estamos viendo que a partir de agosto se acelera. De hecho, hasta principios de agosto había un promedio de 17 casos por día y hoy estamos arriba de un promedio de 40 casos por día. Y esto lleva, por las mismas particularidades que tiene esta enfermedad, a que los sistemas sanitarios se vayan saturando y puedan colapsar. Y este ha sido el alerta que se viene dando desde distintas sociedades científicas. Primero fueron las de terapia intensiva, algunos espacios políticos como el nuestro, y ayer con la circulación de esta última, digamos, advertencia de la Sociedad de Medicina Interna, que en realidad no es para infundir temor, sino es para plantear claramente en dónde estamos parados. Si seguimos no manteniendo el distanciamiento, no cumpliendo con todas las normativas que nos han dado en términos de prevención, como el tapabocas y la higiene de manos, si seguimos alentando el encuentro, digamos, social, estamos en serias dificultades, porque el sistema de salud, si bien lo que logró todo este tiempo es poder mejorarlo, ampliarlo en términos de camas, en términos de equipamiento de protección personal para las y los trabajadores del sistema, en términos de, por ejemplo, los equipamientos como respiradores, oxígeno, etcétera, lo que no podemos nosotros ampliar es a los trabajadores y a las trabajadoras. Y en este momento se están enfermando, con lo cual significa que hay que aislar también a todo otro grupo que estuvo en contacto con ellos. La situación más crítica en esta última semana ha sido Hospital Español y Hospital Municipal. Habrán leído también que se cerraron primero una base del sistema de emergencias del Siempre, luego otra. Bueno, hoy se volvió a abrir otra más, pero también se cerró una unidad sanitaria por un caso sospechoso. Digo, tenemos que tener esto en nuestras cabezas, es un proceso largo, la solución definitiva va a venir de manos de la vacuna, no tenemos otra forma de aquí a que esté la vacuna
de transitar con mucha responsabilidad y con mucho cuidado. Yo apelo al cuidado, digamos, al autocuidado de las personas, pero no puedo dejar de poner la mirada en la responsabilidad del Estado municipal. Bien, y vos recién hablabas de que el aumento de casos que se viene dando a partir de agosto tiene que ver con el relajamiento. ¿Ese relajamiento sería justamente del Estado municipal a la hora de controlar o es la responsabilidad individual, esto de que también sabemos que mucha gente se ha empezado a juntar, o tiene que ver con las habilitaciones y la falta de protocolos? Porque se ha dado un poco en simultáneo, ¿no? Que se empezó con las aperturas, las habilitaciones comerciales y demás, y se da también el aumento de contagios. Y a uno no le queda la certeza de si tiene que ver con estas mismas aperturas de la gente que quizás se junta en un bar, quizá tenga que ver con la falta de protocolos, quizá aún con los protocolos uno se puede contagiar, o no, quizá no tenga que ver con estas situaciones y tiene que ver con gente que se reúne, come un asado el domingo, se junta con amigos, etcétera. ¿Hay algún tipo de estadística de cómo se está contagiando este nuevo grupo de contagiados que están engrosando los números de Bahía Blanca? Mira, cuando empieza a haber circulación comunitaria, que es la situación en la cual tenemos hoy en Bahía Blanca, es muy difícil a veces determinar de dónde o cómo pudo haberse contagiado. Es más fácil cuando ocurre en un sector cerrado, un ámbito laboral, o como ha ocurrido en algunos geriátricos, en algunos centros determinados, porque uno puede rápidamente hacer ese seguimiento y hacer esa línea epidemiológica de quién estuvo con quién y cómo, y hacer el aislamiento. Cuando vos no podés definir eso, eso es la circulación comunitaria. Y hoy en Bahía, dicho y reconocido por el subsecretario, uno de los subsecretarios, digamos, de acá de la municipalidad, que es Ezequiel Juglar, él se reconoció que estamos alrededor de un 40% de circulación comunitaria. Por lo tanto, es un porcentaje importante en el cual no vamos a determinar de dónde. Pero es de creer que, si bien es cierto que la apertura lleva a mayor movilidad de personas, no se han cerrado comercios, no se han detectado por ahí en trabajadores de estos comercios. Ha habido casos aislados de algún centro comercial como el Hiper de Aguado en su oportunidad, o el otro día en uno de, digamos, acá en el del shopping, que está acá en la avenida Cabrera, digamos. Pero bueno, se hace el aislamiento, la desinfección, se cierra y se sigue avanzando, que es la forma en la cual hay que convivir, digamos, con este virus. Lo que sí, los protocolos están para cumplirse. El Estado municipal debe exigir ese cumplimiento, debe efectivizar ese control, y sí, lo que realmente estas reuniones que vos planteabas, que parece que no va a pasar nada, porque la gente piensa que porque uno se cuida, el otro se cuida y el tercero se cuida, se pueden juntar a comer algo o a compartir. Y la verdad que esos espacios son donde se dan por ahí más a veces situaciones de relajación, porque estás comiendo, porque hay que sacarse el barbijo, porque se habla o uno se ríe y por ahí puede, digamos, estar esas microgotas, digamos, que uno expele cuando habla fuerte, cuando canta, cuando grita, cuando se ríe, y ahí sí provocarse una transmisión. Y este virus tiene una alta transmisión entre las personas, y bueno, la verdad que se ha hecho tanto esfuerzo para llegar a nivel nacional, provincial, en esta etapa, digamos, que tenemos que repensar y bueno, todos la verdad que estamos cansados y cansadas. Encima vienen unos días preciosos en esta época que estimulan a salir, pero bueno, salgamos con esta responsabilidad. Realmente es una situación que va a llevar un tiempo aún mayor controlarla. Fíjense en Europa, que tuvieron un pequeño bajón, pero nuevamente, cada vez que van a las escuelas los chicos tienen que cerrar establecimientos y tienen picos. Cada vez que se abrió algún lugar y la gente concurría masivamente y se relajaban estas, digamos, medidas de prevención, aumentaban los casos exponencialmente. Entonces, la verdad que esta pandemia nos ha venido a generar un parate tremendo, es cierto, en lo social, en los afectos, en lo económico, pero no hay mucho más posibilidades. Ojalá sí la investigación pueda acelerar los tiempos, que tienen tiempos duros, toda investigación, que no se pueden acortar, porque tienen que ver con la seguridad de la futura vacuna, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta el año que viene no pareciera haber evidencia de poder contar con una vacuna que pueda
permitir empezar a revertir esta situación. Y en el interín tenemos la situación esta de este inminente colapso del sistema sanitario, como decía la carta esta de la Sociedad de Medicina. Mirovsky también lo que explicaba es que es un poco confuso o que genera confusión lo que es el índice de ocupación de camas, ¿no? Él decía que el problema con el porcentaje que pasa al municipio es que se mezclan las camas pediátricas con las de adultos y que el número general da un poco más laxo, ¿no? Uno si mira la ocupación de camas no parece preocupante, pero después abre los medios locales y escucha a los voceros de los diferentes centros médicos y la verdad que es muy dura la situación que describen. ¿Cómo podemos entender esto la persona a pie que no entiende mucho por ahí de cómo funciona un hospital y demás? ¿Por qué los números de ocupación son tan bajos, los números oficiales que da el municipio, por un lado, y por qué por el otro lado los profesionales de la salud están tan preocupados por la situación en Bahía Blanca? Mira, claramente, o sea, por ahí sí se cuentan camas que, digamos, que después no serían las adecuadas para atender el COVID. Pero vos también, aparte de la situación del COVID, vos tenés todas las otras enfermedades o siniestralidad. El otro día, ayer, hubo un choque de 2 motos que debieron ser con un coche y debieron ser trasladados. O sea, hay toda otra cantidad de situaciones que es cierto que han bajado en su número por la cuarentena, hay menos circulación, pero siguen existiendo complicaciones de pacientes con enfermedades crónicas, más eventos cardiovasculares agudos como un ACV, infartos, etcétera, que necesitan camas y que necesitan servicios de terapia y necesitan trabajadores y trabajadoras de la salud para su asistencia. Entonces decir, por ejemplo, el privado, el municipal hoy está arriba del 100% en ocupación de camas, el privado está al 100%, otros están en el 62%, en el 68%, pero a veces estos números, como lo explicó bien uno de los directivos del hospital italiano, es estar a 2 pacientes para que se complique. Y la verdad que 2 pacientes en una ciudad, con la cantidad de, digamos, como vienen aumentando los casos, que estamos en un promedio de 40 por día, solo de COVID, solo de COVID. Tenemos todo lo otro que yo decía, que bueno, que hay que tenerlo también contemplado. Y un hospital como el Pena, que también es intersonal y recibe, o sea, su función es recibir pacientes derivados de la zona, digamos, de su competencia e incumbencia, digamos, hay que estar regulando esta situación. Entonces, lo que se pedía, y me parecía muy pertinente desde esta última que se conoció, que es de la Sociedad de Medicina Interna, es apelar, sí a lo individual, pero también solicitarle al Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, solicitarle al Intendente, que salgan a testear más, porque conociendo antes los positivos que por ahí no tienen sintomatología, podemos bloquear esta diseminación rápida y que efectúen los controles. Hay que salir, hay que ser fuerte con algunas determinaciones, no puede ocurrir que haya grupos de gente jugando 20 personas, 25 al fútbol o algo, porque la verdad que no está bueno, y hay que tener empatía con la situación social, con el no contagio a los pares, pero también pensar en los trabajadores y las trabajadoras de salud. Es un recurso que viene trabajando sin descanso, con alta exposición, con riesgo de enfermarse. Muchos han optado por aislarse, irse a vivir a otros lados para no tener este contacto con sus familias, para evitar, digamos, que pudieran transmitir esta enfermedad a su familia, a su núcleo primario, digamos, con el cual vivían, obviamente sin vacaciones, sin nada, porque esto nosotros sabemos que está para largo y que hay que tratar, digamos, de sostener. Entonces es importante cuidarnos y el Estado municipal firmemente decir, bueno, esto no se puede hacer, no intentar seguir abriendo actividades. Nosotros integramos esa comisión que hay de reactivación y ya la semana pasada los 2 integrantes de nuestro bloque, que son el concejal Larrea y Moreno Salas, plantearon que nosotros no íbamos a recomendar ninguna habilitación, y en ese sentido es la reunión de mañana, hasta que esta situación, y miremos los números y digamos, bueno, podemos empezar a pensar en otras cosas,
tenemos que mantener este estado de cosas sin aumentar más actividades, porque la verdad que no lo resiste el sistema. Y el gran esfuerzo que se hizo fue para que no tengamos que decidir a quién poder atender y a quién ponerle un respirador y a quién no. La idea fue que, y yo creo que el éxito de nuestras políticas sanitarias reconocidas internacionalmente, de hecho antes de ayer creo salió en el New York Times, para todos los que les gusta mirar mucho el afuera y no reconocer el adentro, el éxito de la política sanitaria, nosotros no es que no vamos a tener casos, pero vamos a tener casos y muchísimos más de los que hemos tenido, y vamos a tener más muertes lamentablemente. Lo que nosotros decimos es que cada persona que necesite del sistema de salud, que cuente con el recurso para su situación. Si es solamente una cama de internación con controles mínimos, si es una cama extrahospitalaria o si toda la complejidad de un servicio de terapia, oxígeno, etcétera. Eso es lo importante, que todos los argentinos y las argentinas, cuando necesiten, si es que necesitan, puedan acceder. No como ocurría, y lo hemos visto en Europa, cuando empezó todo esto, que nosotros lo mirábamos por televisión, que veíamos la gente que no conseguía los respiradores, los adultos mayores que morían en sus casas sin ningún tipo de asistencia. No es lo que se quiso para nuestro país, para nuestra provincia, para nuestra ciudad, y por eso el esfuerzo grande de la política en términos de política sanitaria, y bueno, y el esfuerzo también que están haciendo la mayoría, porque en esto también lo quiero destacar, la mayoría de las personas que viven en Bahía, que se siguen cuidando y que siguen apostando a tratar de sortear esta coyuntura, digamos, con los menores costos posibles, en términos de vida, ¿no? Giselle, ¿cómo estás? Victoria te saluda. Hola, Vicky. Te quería cambiar un poquito de tema, pero algo que fue llamativo, que es un tema que se ha instalado como la toma de terrenos, hace un par de días, casi una semana, capaz un poquito más, salieron todos los intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio con un tuit armado que repetían lo mismo sobre esta situación de tomas de tierra, como instalando un tema que lo querían plantear como algo novedoso, pero nosotros sabemos, en nuestro caso en Bahía Blanca es una ciudad que tiene una gran cantidad de asentamientos y que han ido creciendo en los últimos años, pero bueno, como no haciéndose cargo desde lo municipal en ese sentido y queriendo culpabilizar o poniendo el foco en otro lado. ¿Vos qué opinión tenés sobre esta maniobra y sobre la ocupación de tierras y por qué es esa ocupación de tierras también? Mira, cuando leí el tuit, bueno, y empezamos a ver el tuit del intendente, de Héctor Gay, la verdad que no lo podía creer, que vayan a escribir algo así. Yo lo que quiero decir es, acá en Bahía, fueron gobiernos 4 años, acá este es el inicio, digamos, del segundo periodo como intendente. En el año 2016, acá se votó una ordenanza, la cual ellos solicitaron y primerearon incluso a otros espacios políticos para quedarse con ese logro, que es la ordenanza 18.675, creo que ese es el número, que es la de acceso justo al hábitat, que tiene que ver con la ley provincial y con todos los recursos con los cuales se podría trabajar para poder empezar, digamos, a abordar el tema del déficit habitacional, de terrenos, que es grave y que es algo que ha quedado, digamos, como una de las grandes deudas, a pesar de que ha habido gobiernos como los nuestros, con política de tierras, procrear, etcétera, y construcción de viviendas a través de sindicatos, cooperativas, mutuales, que ha avanzado, no alcanzó, eso es cierto, a cubrir toda digamos, la expectativa. Se avanzó mucho, no fue del total. Desde esa, digamos, votación de la ordenanza, no se hizo más nada, porque se establecía que tenía que existir el Consejo Local del Hábitat. Hubo algunas reuniones en algún momento, desde este año que se inició la pandemia
no tenemos conocimiento nosotros, porque inclusive cambió la conformación del Consejo y en mi espacio político yo no tengo conocimiento de que fue convocado ninguna concejal o concejala. Ahí hablaba de registros de tierras, de un montón de dispositivos como para ir avanzando. Entonces, un intendente que inicia el primer año de su segundo mandato, que hable tan livianamente de este tema, que es un tema grave en este contexto, porque no es menor decirlo en este contexto, ¿no? La verdad que es increíble y o sea, te siguen sorprendiendo, porque yo pensé que algún límite desde lo ético en la política podrían tener. Me di cuenta con ese tuit que no existe ningún límite, ni ético ni moral para estas cuestiones. Y después el tema, a ver, uno no desea criminalizar esta situación, es tremendo poner a confrontar a personas, digamos, que tienen las mismas o necesidades parecidas o dificultades parecidas en esta situación del que tiene un pequeño trabajo y puede acceder a aquel que está más precarizado en términos de que parece como que se roba o toma en detrimento del que trabaja. Digo, ese discurso hay que dejarlo de lado, hay que salir de eso, así como nosotros no alentamos las tomas de terrenos. En el año 19, en el verano, Walter Larrea acompañó a algunos grupos de personas que estaban en esa situación para acercarlos a la municipalidad, para darle una salida institucional. El problema es cuando a vos no te dan esa salida institucional, porque no hicieron absolutamente nada. Entonces digo, es muy fácil decir, bueno, esto se terminó, se va a punto, pero bueno, pero ¿qué se hace con esa necesidad, con esa situación, con esas personas? Entonces, cuando no se avanza en políticas públicas en ese sentido, es complejo. Y tirarle toda la responsabilidad a un gobernador que está llevando la provincia de la verdad que de una manera con muchas dificultades, sorteando esta pandemia, una provincia que la gobernadora Vidal la dejó arrasada. Habría que preguntar también qué hizo Vidal a nivel provincial con la vivienda y las tierras, y qué hizo Macri a nivel nacional por algo con pidió vivienda y tierras. Por algo pidió una segunda oportunidad. La primera no debe haber sido tan buena si necesita una segunda oportunidad. Gisela, de todos modos, ya estamos llegando al final de la entrevista y no quería dejar de preguntarte, dado que sos quien preside la Comisión de Salud, por el estado legislativo de estas ordenanzas de cannabis que están sonando tanto en los deliberativos en todo el país y también en la región. La semana pasada Torkins aprobó una ordenanza que permite el autocultivo. Anteriormente tenía un registro de usuarios canábicos, y sabemos que acá en Bahía Blanca hay importantes organizaciones, la Red de Profesionales para el Estudio de Cannabis, ReproCan, y ellos han acercado sus propuestas, según nos contaron en entrevistas anteriores que hemos realizado. Te queríamos preguntar cómo está eso, si lo van a tratar pronto, si hay consenso, qué piensa el bloque del Frente de Todos, qué piensan los otros bloques en estas conversaciones que han tenido al respecto. Bueno, los dos proyectos que se presentaron, el de ReproCan y el otro que tiene que ver con la otra asociación de cannabis, ninguno de los dos está en la bandeja de salud. Esto habla de una decisión política de poner estos temas antes en las bandejas de legal y técnica que mirarlo desde el lado de la salud pública. Y esa decisión la tiene la Secretaría del Consejo Deliberante, que pertenece al oficialismo. En la Comisión de Salud son 3 concejales y concejalas del oficialismo y somos 2 del Frente de Todos, Paula Echeverría y yo. Hemos tenido reuniones vía Zoom y algunas presenciales con las 2 organizaciones, digamos, más representativas de la ciudad. Nosotros estamos de acuerdo en ir en línea, inclusive con el proyecto provincial, que tiene que ver con el autocultivo. Estamos de acuerdo en crear el registro, pero siempre que esté autorizado el autocultivo, porque si no es un registro que no entendemos para qué. Claro, Nos parece importante el consejo consultivo, eso digamos como una parte de la ordenanza, y en el otro cuerpo de la ordenanza, nuestra idea era facilitar todas las herramientas, digamos, legales y administrativas y técnicas al Estado municipal para poder liderar el tema del cultivo local con algún fin que puede ser de investigación o lo que decida, o como producción para incorporar el principio activo en el Vademecum, y que inclusive el municipio pueda entregarlo como entrega un ibuprofeno, como entrega
un paracetamol cuando tiene la indicación médica precisa. Cambiemos presentó un proyecto en el cual no contempla el autocultivo, las organizaciones por supuesto lo rechazan, nosotros también, pero hemos sido honestas como integrantes de la Comisión de Salud con estas organizaciones porque nosotros no tenemos la firma, o sea que si acá no hay una decisión política de cambiemos, de avanzar en esto, nosotros como Frente de Todos no tenemos ni las firmas ni los votos. Bien. O sea, compartimos claramente que no podemos hacer un como si. Hay que hacer algo integral, en serio, y que sirva a los usuarios y las usuarias del cannabis como principio activo medicinal. Bien. Entonces, si no, no le vemos la razón. No tiene sentido, y es fundamental lo que decís del autocultivo, que es la gran deuda también que dejó la ley de 2017 del anterior gobierno. Gisela, muchísimas gracias por este tiempo y por ayudarnos a entender un poco mejor qué está pasando en Bahía Blanca con el coronavirus y también con esta cuestión del cannabis medicinal, que seguramente mucha gente está esperando poder tener su medicina. Esperemos que lo podamos concretar, esperemos. Bueno, un fuerte abrazo y estamos al habla. Nos quedamos con un montón de preguntas para hacerte, así que te vamos a estar molestando seguramente en breve. Dale, cuando quieran. Un abrazo. Buenos días. Charlamos con Gisela Gilani, presidenta del bloque del Frente de Todos, presidenta también de la Comisión de Salud y del Hospital Municipal. Fundamental lo que nos decía, no ingresaron los dos proyectos, no hay uno, sino que hay dos, de cannabis medicinal. No ingresaron a la bandeja de salud, que es la que ella preside, donde tendría que tratarse algo que tiene que ver con la salud, porque la secretaria Soledad Pisani, ex concejal de Juntos por el Cambio, lo mandó a Legal y Técnica. Habrá que ver qué pasa, pero bueno, es importante tener esta información para tanta gente que nos pregunta qué pasa con el cannabis medicinal en Bahía Blanca. Bueno, pregúntenle a Soledad Pisani. Ya nos quedamos sin tiempo, la verdad que fue una entrevista... Se nos pasa rápido el programa. Me quedé con 3 o 4 preguntas para hacerle a la concejal Gilani y seguramente, como decíamos, no la estemos llamando nuevamente, pero hoy ya nos tenemos que ir. Esto fue un shock de información, realmente. Empezamos el lunes con todo y nos escuchamos mañana, martes de 13 a 14 en Radio Nacional, la radio pública. Un abrazo grande. Por caminos ancestrales, donde muchos ya pasaron de puntillas.